Que Dios siga bendiciendo ese precioso ministerio, que Dios lo siga bendiciendo y que usted, hermano, siempre se esté dejando usar por el Señor. Dios lo bendiga, mi hermano Pablo. Vamos a Gracias, hermano. vamos a continuar con nuestro programa, mis amados hermanos, y vamos a dejarle el tiempo a nuestro amado hermano Conrado Hincapié desde Colombia. Nuestro hermano tiene en esta noche a cargo los 20 minutos de reflexión sobre la esperanza. Adelante, mi hermanito Conrado. Hermano Amalei, todos los hermanos conectados en esta noche, bendiciones en Cristo Jesús y tenemos el privilegio de que me hayan dado la oportunidad de que compartamos en esta noche esta meditación y también para que sigamos creciendo en espiritualidad, madurez y adelante en la obra del Señor, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Así que hermanos, que hoy vamos a presentar acerca de la esperanza. Eh, Vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 24, 25, donde nos dice la palabra del Señor, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que uno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con esperanza lo aguardamos. Sabemos todos nosotros, y aquí en la tierra, pues bueno, hay un grupo religioso donde la esperanza de ellos está aquí en el mundo, en la tierra, es una esperanza terrenal, que no es bíblica ni es la enseñanza apostólica ni cristiana. Y hay que orar mucho por ellos para que el Señor les abra el entendimiento, les quite ese velo que tienen en su mente y podamos todos comprender la palabra del Señor y estemos todos unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y dice la palabra del Señor que en esperanza fuimos salvos. La esperanza que se ve no es esperanza, pues lo que uno ve para qué esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos con esperanza, lo aguardamos. Aquí nos está hablando de un pasado que en esperanza fuimos salvos. Antes de nosotros conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pues no teníamos esperanza, como todas las naciones gentiles. Pero en Cristo Jesús se ha cumplido la promesa de nuestro Padre Abraham, el Padre de la fe, para que en Cristo Jesús, en Isaac, fuéramos benditas todas las naciones del mundo. Cuando nos enseñaron el Evangelio, lo creímos, lo aceptamos, comenzó a nacer nuestra esperanza de que por medio del bautismo, para el perdón de los pecados, íbamos a ser en ese día perdonados y fuimos perdonados, fuimos salvos en ese día. Ya por el apóstol Pablo dice a los corintios, hablando de una lista de pecados ahí, embriaguez, fornicación, adulterio y todas estas cosas, esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido justificados, ya han sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, siempre comenzamos a abrigar nuestra esperanza de que en el día del bautismo el Señor nos perdonó todos los pecados y seguimos abrigando esa esperanza en nuestro diario vivir, consagrados al Señor mediante su palabra revelada por el Espíritu Santo. Entonces, desde aquel tiempo del bautismo, comenzamos a revestirnos de esta esperanza y tenemos la definición de la esperanza. La esperanza de los creyentes en Cristo se enfoca en el significado como una expectativa segura y confiada en Dios y en sus promesas, no como un deseo.
Y el fundamento de nuestra esperanza está basado en la fe y en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, en la espera de la vida eterna. Aquí es donde tenemos nosotros fundada nuestra esperanza, en la vida eterna, en el cielo, en la resurrección de los muertos. Entonces, aquí nos dice el pasaje que leímos, que lo que uno ve, para qué esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con esperanza lo guardamos. ¿Y qué es lo que no vemos? Tenemos toda la convicción y certeza de que un día vamos a morir y que esperamos allí en aquel lugar del Hades la resurrección de los muertos. Y todavía seguimos con esta esperanza de que en aquel día el Señor nos va a resucitar a todos con los mismos cuerpos y almas con que fuimos creados, y resucitaremos unos para vida eterna y otros para muerte, juicio eterno. Nosotros, para abrigar esta esperanza y permanecer fiel en ella, no podemos hacer una cosa y descuidar la otra. Todo va de la mano. Si permanecemos firmes en la fe de Cristo, con una doctrina sana, siendo movidos a misericordia, amando al Señor por encima de todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, todos los días estamos alimentando esta esperanza de la vida eterna. Así que, hermanos, esta es una virtud bíblica, esta esperanza es una virtud bíblica que nos impulsa a permanecer fundados en la fe obediente en Cristo Jesús, nuestro Redentor. Esta esperanza y esta fe obediente debe permanecer hasta que el Señor nos llame a su presencia. ¿Y cuál es la esperanza del cristiano fiel? Esta esperanza se enfoca en tener una fe viva, obediencia total, para que la esperanza de los cristianos pueda alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, como alcanzaron las promesas aquellos grandes hombres del pasado, tanto los patriarcas como los santos profetas, voceros de Dios, los apóstoles y demás seguidores. Hasta el día de hoy tenemos una esperanza de que en el día de la resurrección de los muertos, el Señor, con su gran poder y misericordia, nos va a levantar con un cuerpo incorruptible, un cuerpo transformado, y seguimos con la esperanza de que a Jesucristo le vamos a ver tal y como Él es, y que vamos a ser semejantes a Él en nuestra resurrección de los muertos. Aquí es donde va fundada la esperanza, y no podemos descuidarla, porque no podemos obedecer unas cosas y otras no. A medias somos tibios, y ya sabemos que los tibios no los acepta el Señor. Todo va de la mano. Todos los días debemos de meditar en lo que es bueno y agradable al Señor. Meditar a ver en qué le ofendimos cuando nos relacionamos con el prójimo, con los vecinos, y entonces para podernos acostar en paz con el Señor y levantarnos en paz con el Señor, para seguir en este peregrinaje de la vida, preservando nuestra esperanza. Ahora, hermanos, la esperanza es también un ancla para el alma. Tan importante es la esperanza, un ancla para el alma basada en la fidelidad y promesas de Dios. Esta nos orienta hacia la vida eterna, nos capacita para vivir una vida santa, una vida ejemplar, donde podamos dar buen testimonio, de modo que seamos
hombres irreprensibles delante de Dios y delante del prójimo, porque no podemos dar mal testimonio, sino obrar conforme el Señor nos ha ordenado, cumpliendo todo. Hermanos, junto con la fe, el amor, la esperanza es una virtud perdurable en la vida cristiana. Esta virtud perdurable, no estoy hablando de que la esperanza perdura por los siglos de los siglos en el reino celestial. No, esta esperanza permanece viva mientras estemos aquí en la tierra en este cuerpo de carne, cuerpo mortal. Porque en Primera de Corintios, dice Pablo, la iglesia en Corinto, capítulo 13, versículo 13, nos dice, ahora, desde el tiempo que dijo el apóstol Pablo, ahora, del primer siglo, permanece la fe y la esperanza y el amor. Estos tres permanecen, pero el mayor de estos tres, de estas virtudes, es el amor. Es el mayor está por encima de todas las virtudes. El amor es permanente. Mientras estamos aquí en la tierra, permanente, tanto aquí en el mundo como por la eternidad va a permanecer el amor, porque nuestras obras no pasarán, obras basadas en el amor. Entonces, o sea que ese amor no es temporal como las demás virtudes, que son temporales. La fe y la esperanza son esenciales aquí en la tierra para permanecer conservando nuestra esperanza del gozo eterno. ¿Por qué? Porque es que cuando ya hayamos cumplido nuestra tarea y ir al cielo donde el Señor se fue a preparar aquel lugar para todos los que le aman, en el cielo no necesitamos tener esperanza. La esperanza la tenemos aquí en la tierra para seguir al Señor y esperar en Él. En el cielo no vamos a necesitar la fe. Esa fe viva en Cristo Jesús y en su obra redentora está vigente hasta el día de hoy, hasta el día que el Señor venga en las nubes con sus santos ángeles de su poder. Y todas las demás virtudes que son esenciales, porque Pedro dice, y el que no tenga estas cosas, pues es ciego, olvidándose de sus antiguos pecados. Hay tres tipos de esperanza. Primero está el sentimiento de la esperanza. Luego está la esperanza de las cosas terrenas, de las cosas materiales, donde muchos hombres incrédulos han puesto su corazón en los tesoros de la tierra. En la tierra, y todos nosotros también tenemos esperanza, el que va a cursar un año, el que va a terminar una carrera tiene una esperanza de que se va a graduar. Pero esa esperanza no nos sirve ni para el perdón de pecados, ni para heredar la vida eterna, es para subsistir aquí en la tierra que necesitamos esa esperanza, todos los logros que podemos alcanzar aquí en la tierra, algo terrenal, no nos sirve para salvación. Así que, hermanos, finalmente está la esperanza cristiana, es decir, la virtud teológica de entre los muertos, la virtud teológica de la esperanza en la resurrección de los muertos y el gozo eterno con Dios en la gloria eterna de los cielos. Esa es la principal esperanza que debemos conservar y cultivar todos los días de nuestro diario vivir. Hermanos,
La Biblia nos ofrece numerosos ejemplos de esperanza, tanto en textos como que describen la historia de los personajes bíblicos que confiaron en el Señor y esperaron en Él hasta que alcanzaron sus promesas. Esto nos da un ejemplo y una lección acerca de nuestra esperanza que debe permanecer fiel y vigente hasta que el Señor nos llame en su presencia. Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, ellos conservaron la fe y la esperanza todo el tiempo de su peregrinación aquí en la tierra y dejaron historias y son ejemplos para que todos sigamos y podamos permanecer en este camino que nos conduce a la eternidad. Tenemos también ejemplos de esperanza de los apóstoles, los santos profetas. Ya nos imaginamos cómo fue la vida terrenal aquí de los profetas, los apóstoles y otros seguidores de Cristo, como Esteban, el primer mártir del cristianismo. ¿Cuál fue el sufrimiento de ellos que nosotros ni siquiera pasamos por allí? El sufrimiento de nosotros es cuando de pronto salimos a regalar literatura, a evangelizar y nos dejan con la mano estirada, que nos dicen evangélicos, pero eso no vale la pena. A comparación, la vida que sufrieron aquellos grandes hombres de Dios nos da ejemplo el apóstol Pablo. Y él sí conservaba esa esperanza y con certeza sí podía decir, como recalcamos mucho, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él lo pudo. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, lo apartaron de la fe y del amor en Cristo Jesús. Entonces Pablo, con esta esperanza, sin fluctuar, le escribe a Timoteo el evangelista y le dice a Timoteo, predica la palabra, exhorta, aconseja a, a tiempo y fuera de tiempo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ya había sido avisado por el Espíritu Santo que pronto el Señor lo iba a llamar a su presencia. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera y he terminado la obra que Dios me dio. Y me está guardada la corona de justicia, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Permaneció firme en la fe, conservó su esperanza en el gozo celestial y nos da ejemplo por todas las generaciones hasta que Cristo vuelva. Que cuando Cristo vuelva en su segunda venida, las generaciones siguen y el mundo va a seguir así en su maldad y unos creen y otros no van a creer, pero así va a ser cuando el Señor venga en las nubes con sus santos ángeles de su poder. Esta es lo que nosotros debemos conservar, esta fe que debe de ir de la mano con el amor y la misericordia, porque no nos puede faltar ninguna de las virtudes que nos habla el apóstol Pedro. Debemos alimentar nuestra esperanza todos los días. Y cuando se nos presente el momento de caer en tentación, está el Espíritu Santo que nos trae a la memoria. No lo hagas. No nos conviene andar perdidamente, dando mal ejemplo y dando mal testimonio, sirviendo de tropiezo en la iglesia para otros que han de creer en Cristo. No, todos los días nos debemos limpiar, examinar nuestra conciencia y no acostarnos con un pecado en el cual no hemos pedido perdón. Hay un texto que no me acuerdo yo donde dice en el Antiguo Testamento, pecador, no te acuestes en pecado, no sea que amanezcas ya condenado.
delicado. No sabemos cuántas personas tienen buena salud, se acuestan a dormir bien y no vuelven a despertar, tal vez en Cristo, pero todo lo dejamos en manos del Señor. Hermanos, la Biblia nos ofrece pues estos numerosos ejemplos de aquellos grandes hombres voceros de Dios que confiaron en Dios y esperaron en Él, que en sus pruebas, en sus conflictos, en sus tribulaciones. Pablo dijo a Timoteo que siguiera este camino y este ejemplo que él ya había dejado, para que también Timoteo y otros más que iban a creer por la palabra de ellos pudieran recibir el premio celestial, este galardón de justicia que el Señor ofrece a todos los que le aman. Y todos los que le aman, ¿en qué forma podemos decir que amamos al Señor? Porque la palabra dice, Dios no puede ser burlado. Así como la oración del Padre Nuestro, perdona como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y mentiras que no lo estamos haciendo. Queremos que nos perdone, pero no estamos perdonando. Todas estas cosas debemos de tener un buen discernimiento para poder estar en comunión con Dios, con la iglesia y con toda persona con quien nos relacionemos en el diario vivir. Porque el Señor va a venir en las nubes, en su segunda venida con sus santos ángeles de su poder, y va a venir a levantar una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que no tenga nada de qué avergonzarse. Esa es la iglesia que el Señor va a levantar entre tantas que hay en el mundo, tantos grupos religiosos. Entonces, todos los días examinamos nuestra conciencia, alimentamos nuestra esperanza. ¿Para qué? Para que la sangre de Cristo Jesús nos limpie de todo pecado. Si caemos en pecado, reconocerlo, pedir perdón, apartarnos de él, y dice la palabra, y el Señor nos limpia de todo pecado. Esa es la iglesia que va a levantar el Señor en el día del juicio. La iglesia pura, sin mancha, sin arruga. También tenemos que aquellos grandes hombres confiaron en Dios, permanecieron en la esperanza de las promesas que Dios ha hecho a todos desde la creación del mundo, desde la creación del hombre. En medio de las tribulaciones y las pruebas, debemos estar siempre en comunión con Dios y en comunión con la iglesia y con las personas. Porque si no tenemos comunión con las personas y con el prójimo y el vecino, pues tampoco vamos a tener comunión con Dios. No. Hay que dar buen testimonio y andar con la frente en alto para que aquellas personas que nos están analizando, nos están observando cómo respondemos en medio de que alguien nos haga puesto en ira, cómo contestamos, si con enojo o con humildad y con respeto. Todo esto lo estamos observando en todos nosotros. Y si todos los días meditamos en todo esto, y cuando nos vamos a encontrar con una persona y la tratamos, con cualquiera que sea, estamos pensando, midiendo nuestras palabras, de qué voy a conversar con ellos, cómo les respondo cuando me hagan alguna pregunta, sea de agravio o sea referente a la palabra del Señor. En todo esto tenemos que estar siempre prestos para que el mundo no tenga queja de nosotros, ni servamos de piedra de tropiezo. Nos dice en Salmos 33, 20, 22, dice el salmista, nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor.
Mire, desde aquel tiempo. Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos, solo en Cristo Jesús. Y si tenemos a Cristo, siempre abrigando la esperanza, tenemos al Padre, tenemos al Espíritu Santo. Él es nuestra ayuda. Cristo Jesús es nuestra ayuda. Él es nuestro escudo y Él se alegra y nos alegramos en nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Este hecho de confiar en el santo nombre de Jesucristo es confiar en su autoridad, potestad, majestad, divinidad y partícipe de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son un solo Dios. Entonces, hermanos, en Romanos 15:33, para concluir, dice, el Dios de esperanza nos llene de su espíritu y de todo gozo y esperanza en el creer. Ya sabemos que en Romanos 10 dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el Dios de esperanza nos llene de alegría, de paz, a ustedes que creen, a todos los que creemos y a los que han de creer en un futuro, porque todos los días seguro que hay gente que se está volviendo al Señor y han comenzado una vida fiel a Cristo Jesús. Todos los días, así no sea en nuestro propio pueblo, en nuestra propia ciudad, pero el mundo es tan grande que todos los días resultan bautismos y gente que se arrepiente de corazón y que hace todo como para el Señor, para que rebosemos de esperanza, oiga, rebosar, no hasta que medio esté el borde del vaso, sino que rebose, siempre abunde en nosotros esta esperanza y que haya alegría y paz para todo aquel que cree, que rebosemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo morando en nuestro corazón no podemos permanecer en esperanza. Hermanos, mantengamos pues firmes sin fluctuar nuestra fe y nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo en la vida eterna, porque fiel Él es quien lo prometió. Siempre ha cumplido con sus promesas desde la creación y ha venido cumpliendo y seguirá cumpliendo sus promesas hasta su segunda venida de Cristo en las nubes y ya luego pues alcanzamos, ganamos la victoria y diga el Señor, que nos diga, recordémonos de esto como aquellos hombres de los talentos. Buen hombre fiel, has sido fiel en lo poco, te constituiré sobre lo mucho. Entra en el gozo de mi Señor, porque llegamos a la presencia del Señor con esa esperanza que sí le vamos a ver y que vamos a ser semejantes a Cristo resucitado para permanecer con el Señor siempre por la eternidad en los cielos. Y este argumento de que para muchos que da mucha tristeza, quieren estar aquí en la tierra, cogiendo café con sus vacas, los niños y el león pastando con el buey, los niños metiendo la mano al nido de la cobra y no les hace daño. No, estos son lenguajes literales, lenguajes simbólicos que estas personas lo toman literalmente, se engaña y engaña a otros. Hay por ahí un tema que dice, engañando y siendo engañados. Qué pesar. Gracias damos al Señor, nosotros y todos los que hay unidos en un solo cuerpo en la iglesia de Cristo, que el Señor nos quitó ese velo que se ponía Moisés cuando hablaba con Dios para luego transmitirle a los judíos.
que nos quitó ese velo y podemos entender la palabra. Procura con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que, que usa o traza bien la palabra de verdad. Entonces, así que hermanos, que todo nuestro cuerpo, espíritu, alma y ser sean guardados irreprensibles para la segunda venida del Señor. Muchas gracias a todos ustedes por su buena atención, por haberme tenido en cuenta y seguiremos adelante en los caminos del Señor, aprendiendo más y más del Señor para poderlo todo por obra y compartir con otros que todavía no conocen esta grandeza del Señor y este amor tan grande. Un abrazo para todos. Feliz noche, hermano. Muchas gracias, mi hermanito Conrado. Bonita reflexión que nos ha dado en esta hermosa noche. Gracias, hermano. Una palabra poderosa, una palabra reflexiva, una palabra que nos insta a poner siempre nuestra esperanza solamente en Dios. Que Dios lo bendiga, mi hermano Conrado, Amén. Igualmente a todos ustedes, mucha paz y salud. por ese esfuerzo que